Para esta ocasión, Aula de Will te trae el análisis de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Para realizar este análisis vamos a entender y vamos a estudiar lo que es la posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Tres tipos de gráficas. Desde ya lo que nos podemos dar cuenta en esta introducción es que el tiempo siempre vamos a tener ubicado en lo que correspondería en el plano cartesiano en el eje de las X, ya que el tiempo es una variable independiente. Eso sería como primera observación que podemos ver desde luego aquí en esta pequeña introducción. Bien, para analizar posición versus tiempo vamos a partir recordando lo que en matemáticas conocemos como la pendiente de la recta. Y para ello tenemos acá la fórmula propuesta, ¿no? En matemáticas sabemos que la pendiente de la recta, que se la determina como m, es igual a la posición final en y menos la posición inicial en y sobre la posición final en x menos la posición inicial en x. Es decir, la pendiente sería igual a la variación en el eje de las y sobre la variación en el eje de las x. Llevando eso al ejemplo que tenemos propuesto, vamos a decir que la posición versus tiempo o la gráfica de la relación de la posición versus el tiempo correspondería a la velocidad. Desde luego que esta pendiente, que nosotros la vamos a llamar velocidad, sabemos nosotros que la velocidad es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Reemplazando este valor, nosotros en lugar de el eje de las y como correspondería a la pendiente de la recta, nosotros sabemos que aquí en el eje de las y tenemos la posición en metros. Vamos a comparar con valores propuestos aquí en el ejemplo, pero primero determinemos esto. Como no tengo eje de y sino posición, entonces voy a decir que es igual a posición final menos posición inicial, y en el eje de las x nosotros acá tenemos al tiempo, por lo que correspondería a poner tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a calcular esta velocidad comparando, vamos a comparar esta posición inicial con la de acá para ver qué valor nos toma la velocidad. Posición final entonces sería 30, con lo cual quedaría 30 menos la posición inicial, en este caso es 10. Recordemos que estamos en metros. Tiempo final debe coincidir, entonces aquí tenemos con el 6 menos el tiempo inicial, en este caso es 2. Realizamos estas operaciones, 30 menos 10 nos va a dar 20 y 6 menos 2 nos va a dar 4. Dividiendo 20 para 4 nos da 5. Y esta sería la respuesta para la velocidad en el gráfico que tenemos de ejemplo, ¿no? Nos sale 5 metros sobre segundo. Quiere decir que en cualquiera de estos tramos que recorre la partícula, en nuestro caso siempre será una constante del valor de 5 metros sobre segundo. Otra cuestión que también nosotros podemos darnos cuenta aquí es que tenemos un ángulo que se forma al hacer un corte con esa gráfica, y el ángulo que se forma nos indica, este ángulo que se forma aquí imaginariamente, nos indica si la velocidad es positiva o es negativa. Es decir, cuando el ángulo es un ángulo agudo, entonces la velocidad es positiva. Muy al contrario, cuando, ¿no es cierto?, el ángulo con el eje imaginario
que yo trazo sobre esa línea es obtuso, entonces la velocidad saldrá negativa. Pero ojo, que está determinado, ¿no es cierto?, que una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente nosotros hayamos adoptado como positivo. Eso es lo que indica una velocidad negativa. En este caso podemos hacer con referencia del ángulo, ¿no? Entonces un ángulo agudo nos dará una velocidad positiva y un ángulo obtuso nos dará una velocidad negativa, tomando en cuenta desde luego que en este caso acá estaría la posición inicial, precisamente como nos indica acá, y en esta parte estaría una posición final, ¿no? Entonces con sus valores para tiempos y todo, haciendo un ejemplo con valores, entonces nos va a salir una velocidad negativa. Siguiente gráfico a analizar es la velocidad versus el tiempo. Seguimos manteniendo el tiempo en el eje de las X. En este caso la velocidad va a estar en el eje de las Y. Pero como la velocidad es constante, en este caso corresponde a una línea que es paralela al eje de las X. Y esta parte de aquí correspondería al área de esa figura que se forma, y nosotros sabemos que el área en un paralelogramo es igual a la base por la altura. En este caso, repetimos, aquí sería la velocidad y acá sería el tiempo, es decir, que el área que está ahí bajo esa curva, como se denomina, entonces sería igual a la distancia o desplazamiento, ya que la fórmula nos queda de esta manera. Para sacar el área sería la distancia, entonces es velocidad, que correspondería a la altura de este paralelogramo, y la base correspondería al tiempo. Si aquí sacamos, reemplazando, nos va a dar, para la velocidad tenemos 5 metros por segundo, puedo poner entre paréntesis, tiempo, en este caso 5 segundos, simplifico segundo con segundo y nos va a dar ahí el área bajo la curva, que en este caso es la distancia, 5 por 5, 25 metros. Y esto corresponde a lo que ha recorrido esa partícula en cuanto a distancia y cambio de posición. Pero aquí también nosotros en este tipo de gráfico también se puede representar una velocidad negativa. ¿Cómo representamos una velocidad negativa? Por ejemplo, aquí sería que la velocidad es negativa, nos daría menos 5 metros por segundo, y simplemente para la velocidad negativa va bajo, ¿no es cierto?, el origen, igual tal cual como estuviera el eje de las Y. Recuerden que hacia arriba en el eje de las Y es positivo, y desde el origen hacia abajo de las Y es el valor negativo. Entonces igual aquí podemos calcular. Luego, y por último, tenemos el gráfico de aceleración versus tiempo, recordando que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula. ¿Por qué razón la aceleración es nula? Nosotros lo sabemos perfectamente, porque la velocidad es una constante, es decir, no hay variación de la velocidad, simplemente lo vamos a representar sobre el eje de las X y lo dejamos de esa forma, y decimos, ¿no es cierto?, que la aceleración en este caso es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado, y esta sería la explicación para las tres formas de graficar en el movimiento rectilíneo uniforme.